qué tranza con esos valedores y valedoras? ¿Qué transita por sus venas allá esos amigos del pulpo camionero, ¿no? Allá en los setentas, en los ochentas, ¿no? Allá esos canijillos, ¿no? Allá el Pantera, el Cepillo, el Güero del 480. ¿Quién más? El Chachalaco. Ah, el Petunio. No, ese Petunio era un barbaján de primera. ¿Qué creen que hacía el muy móndrigo? Luego ahí en la terminal de Jardín Balbuena pasaban chavas y les decía, así les decía, qué tranza mi vida, con la pura lengua te hago vivir. ¿Y qué creen? Que las féminas se reían, como que les gustaba el piropo. No, ese Petunio estaba bien feo, pero feo. Y luego andaba ahí una conductora, que también estaba así de su calibre, así gorda, pero gorda. Y era su noviecita del Petunio. Pero en fin, sí, como les decía, ¿no? Allá, les voy a decir a quienes les decíamos topollillos. Los topollillos eran los pasajeros. Luego así íbamos, ¿no? Ya en ruta y decíamos, ya viste, ese guatote de topollillos. Sí, así les decíamos. Y bueno, pues como les contaba en el video anterior, sí, conocí al Pantera, no, ese Pantera, pero no vayan a pensar que era así, el Pantera así como que muy acá, no, un güey así bien cabrón, no, 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 estaba, el Pantera era flaquito, José Luis Ibarra, mejor conocido como el Pantera, era flaquito, pero muy flaquito, así, su cabecillita así sí, parecía una panterita, no sé, Pantera, no. No, yo nunca lo vi aventarse un tiro al Pantera, pero no, yo creo que no, es que estaba chaparrito y flaquito. No, como que no pintaba, ¿no? Así como para un güey acá, cabrón, no, ¿eh? Pero no, sí lo conocí porque yo vi pasar ahí sobre la Avenida Sonora, ahí en la colonia Hipódromo Condesa, vi pasar ahí el autobús bien adornado, ¿no? Y me acuerdo que pues ya ni fui a la escuela porque me fui en el camión, en el de atrás, y ya lo alcancé allá en la terminal del Peñón. Era la primera vez que yo llegué allá al Peñón de los Baños y ya estaba por salir, ¿no? Y yo ya que me bajo del camión y que me paro enfrente de ahí del autobús, era el 471. Y no, hombre, me le quedé viendo y en eso que se me, que va hacia mí, ¿no? El Pantera, ¿no? Y dice, ¿qué pasó, chavo? Sí, porque yo iba así con mi uniforme de secundaria y mi mochila, ¿no? No, pues yo tenía 13 años y y sí me dice, ¿qué pasó, chavo? ¿Qué? ¿Se te perdió? ¿Qué? Digo, no, lo que pasa es que estoy viendo acá el autobús, está bien padrote. Dice, ¿a poco te gusta? No, está bien chido, bien chido. Y yo le dije, bueno, ¿y tú quién eres? ¿O qué? Dice, no, pues yo soy el cacharpo. Digo, pero ¿qué es eso de cacharpo? Dice, no, pues yo soy el que le ayuda al chofer. Y ya me dijo, no, y ya me empezó a enseñar, ¿no? O sea que rodeamos el camión. Ya me dijo, no, mira, este es visera, esta es una visera, este es spoiler, estas son cornetas de tráiler, estos son faros de halógeno. Y ya lo que eran las llantas delanteras, pues eran unos tapones así bien chidos, así que les llamaban tapones de Mustang. Y brillaban las llantas porque les ponían así con un atomizador les ponían
este refresco de Coca-Cola para que brillaran las llantas. Y sí, ya me fue enseñando, ¿no? Ahí los venaditos, ¿no? Los venaditos. Digo, están chidos los venaditos. Y luego como les decía, en las llantas traseras les ponían les ponían las pantaletas, que eran unas láminas que cubrían media llanta. Y en la defensa trasera, un hule que se ponía a lo largo de la defensa. Unos sí ponían un hule que arrastraba, ¿no? Arrastraba con el piso, pero no otros, sí estaba más cortito, que no arrastraba. Y les ponían así pañoletas, ahí unas antenitas. Y por dentro, no, bien padre que estaba, así todo decorado, así, creo que era color como amarillo, y se veía bien. El asiento así como grandote, así de ejecutivo, y bien padre, ¿no? Y luego ya, pues ya le tocó salida, y en eso veo que este cuate agarra y se sube y lo echa a andar, y ya lo recorre, ¿no? Y pues yo me quedé y dije, ay, güey, pero él me dijo que era el ayudante. Y dije, pues, ¿dónde está el chofer? Y ya subió la gente, y me dice el Pantera, súbete, chavo. Y ya me subí yo todo tímido, ¿no? Y ya me dice, no, siéntate aquí en el pollero. Sí, el pollero era era como un cilindro, no, era como ¿cómo se llama? Un filtro, no sé, no me acuerdo si era de gasolina, no, más bien diésel, porque esos utilizan diésel, así forrado, así, dice, no, siéntate aquí en el pollero, ahí junto a él. Y ya, pues me fui, ¿no? Pero pues yo maravillado, ¿no? De ir con este cuate. Le dije, pues oye, ¿no quieres el cacharco? Dice, no, yo soy el chofer. Dice, no, más te cotorrié. Y ya nos hicimos bien cuates, sí, de ahí nos salimos del Peñón de los Baños, porque era una ruta bien larga, pero larga. Sí, y llegaba hasta lo que era Tacuba. Y les voy a decir más o menos cómo era la ruta para que se den un quemón. Sí, era el Peñón de los Baños, salíamos y luego por ahí, el caso es que cruzábamos, porque en ese entonces estaban construyendo la línea 5 del metro, la que va de Pantitlán a Politécnico, y estaba en obra y todo eso, y el circuito interior, todo eso. Y bueno, bajamos desnivel y ya del otro lado estábamos en una parte de la Pensador Mexicano. Y de ahí le seguía sobre la Oriente 172, que era la Moctezuma segunda sección. Todo lo seguía por calles, por calles. El caso es que salía ahí por el metro Moctezuma. De ahí le daba toda la vuelta, pasando ahí por la Tapo, le daba la vuelta del otro lado y ya le seguía sobre el eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, todo derecho, y daba vuelta en Lorenzo Boturini, todo Lorenzo Boturini, todo, que pasaba por la secundaria donde yo estudiaba, que estaba ahí en la tránsito, ahí en lo que era Chocongo y Lorenzo Boturini. Y así le seguía, bajaba el desnivel cruzando Tlalpan, todo Boturini daba vuelta en Bolívar a la izquierda, pasando por los cabarets estos de mala muerte, ¿no? Estaba el caballo loco y ahí le seguía, pasaba por el Balalaica, le seguía, pasaba ahí lo que era el Hospital General y ya cruzaba Avenida Cuauhtémoc, le seguía todo lo que era Coahuila, todo Coahuila, cruzando Insurgentes y ya más adelante daba vuelta a la derecha en lo que era el Parque México, que está en la colonia Hipódromo Condesa. Y de ahí tomaba Avenida Sonora, toda Avenida Sonora, cruzando la Avenida Chapultepec, bajando el desnivel, lo que es Lieja, del otro lado del circuito daba vuelta a la izquierda y ya cruzaba, no, llegaba a lo que era Mariano Escobedo y todo la Avenida Mariano Escobedo, todo derecho cruzando Polanco, luego llegaba a lo que era la Colonia Anáhuac y daba vuelta en la Avenida Marina Nacional a la izquierda. Y ya de ahí se iba por abajo de lo que era
el puente vehicular de Tacuba y ya llegamos al metro Tacuba. No, pero una ruta larga, ¿eh? Yo recuerdo que en ese entonces creo que cobraban 2 pesos. Por 2 pesos te podías ir desde el Peñón hasta Tacuba, ¿eh? Sin problema. Había algunos que era una ruta corta, que era del Peñón de los Baños al metro Chapultepec. Pero era como ahí trabajaban simultáneamente las dos líneas, que era primera clase y segunda clase de la línea Circuito Hospitales, estaba la otra, que era la de primera clase, que también llegaban a Tacuba, pero esos, ahora sí que era de lo que era la colonia agrícola oriental hasta el metro Tacuba y viceversa. Pero luego se encontraban, porque se encontraban ahí en lo que era San Luis Potosí, la colonia Roma, y ahí se juntaban tanto la que venía de Tacuba hacia la agrícola oriental, y también por ahí pasaba el que venía de Tacuba hacia el Peñón de los Baños, y había un eje vial, que era el eje vial 2 Sur, que les voy a platicar que más adelante fue donde ya pasaron, de ahí ya se pasó el Pantera al eje vial, pero ahí se juntaban todos, y eran unas corretizas que eran hasta troncoso, porque cuando era la línea normal del Peñón de los Baños a Tacuba, los autobuses estaban pintados de rojo, de rojo, unas franjas rojas, y cuando estaban en lo que eran los ejes viales, los pintaban de verde, las franjas color verde. Eso pues, es lo que los diferenciaba, ¿no? Y había otros que andaban en el Estado de México de la misma línea, sobre todo la de primera clase, que salían del metro Chapultepec y se iban hasta Valle Dorado, cruzando ya por satélite y todo eso. Esos estaban pintados de azul. Y sí, pero vamos, muy, muy, muy bien, muy, muy buen, muy, muy bien. Yo ahí conocí lo que era en segunda clase, que eran los de la terminal del Peñón, que ellos no tenían terminal, ellos nada más tenían taller, pero ahí en el taller si acaso cabían unos 10 autobuses, pero ahí no tenían línea, ahí los autobuses los estacionaban ahí en la calle, ahí sobre la avenida Tael, en el Peñón de los Baños, lo que es ahora Aeroméxico, ahí los estacionaban. Claro, si había alguien un velador ahí que los cuidaba, pero estaban en la calle. Y ahí conocí a muchos canijos, ¿eh? Ahí fue donde conocí al Pantera, que él en un principio me puso de apodo el científico por los lentes de armazón que usaba, de fondo de botella. Y después un día que estábamos viendo ahí los venaditos ahí que estaban a los costados, ¿no? Del delfín. Y dije, oye, están bien chidos los venaditos. Y él le agarró de ahí y de ahí sacó, porque era muy ingenioso el Pantera. De ahí salió para ponerme la venadita. Dice, no, 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 Teo, ya no vas a ser el científico. Vas a hacer la venadita. Y le digo, oye, no manches, Pantera, pues como la venadita. Si la venadita pues, es hembra, no manches, ponme el venadito. Dice, no, es que el venadito ya no queda. La venadita porque no ves nadita. Pero sí veía, o sea, sí veía, nada más pues que era mamón luego el Pantera. Entonces, sí, como les digo, yo ahí conocí a muchos, conocí al Coqueto, pero no, 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 para nada con el Coqueto, ese maldito asesino, el asesino serial. No, no, nada que ver, no, el Coqueto, era bien chido el Coqueto. Era el Coqueto, el perro, no, el perro, era un güey a toda madre, el pinche perro. Estaba el tiburón era relevo del güero. Le llamaban el güero del 480 porque el autobús era el número 480. Entonces, pero el güero era el más chingón de ahí.
de ahí de circuito hospitales, segunda clase. Era muy chingón para manejar. Y traía un buen autobús, seminuevo, este, muy bien, ¿no? Pero ahí conocí al güero. Ese güero, un cuate así, un güey atlético, que él decía que había sido boxeador. Era un güey güero, güero, así güero, rojo, así, pelos, de esos pelos amarillos, güerísimo. Y ese lo comparábamos con el este güey que salía en la serie esta de televisión ¿cómo se llama? Patrulla Motorizada, que salía, ¿no? Ahí el este Eric Estrada, ¿no? Que era el Frank Poncharello, y estaba su compañero, que era el actor Larry Wilcox, que era que era John Baker, que era un güero, ¿no? Pues así, ni más ni menos, ni más ni menos, así estaba este güey. Era un cuate acá, que un cuate acá, tipo. Se ponía sus lentes y como era así, pues sí era atlético. Y no, pues las viejas sí se la aventaban. Y luego le puso un rótulo ahí adentro del autobús. En la parte de arriba por donde él manejaba, por al volante le ponía un rótulo que decía, soy lo prohibido. Y ahí conocí estos canijos, pero como en ese entonces, en 1970 y tantos, por ahí, 78 por ahí, ya empezaban los ejes viales, y de ahí pues empezaron a pasar a muchos de lo que era la línea ordinaria, que era la de Peñón a Tacuba, y la de Peñón y la de Agrícola Oriental a Tacuba, los empezaron a pasar al eje vial, que ya los pintaban de verde, y ahí yo ya empecé a conocer choferes de primera clase. Ahí ya conocí yo a la Mazacuata, al Cepillo, al Morocotopo, al Petunio, ¿a quién más? A Memo, al Cheo Brindis. Entonces, como ya estaban todos en el eje vial, pues, pero no, el güero llegó después, el güero del 480 llegó después, porque como les decía en el video anterior, el más chingón de todos en segunda clase era el güero. Y el más chingón en primera clase era el cepillo. Entonces recuerdo cuando el güero llegó al eje vial, que era el eje 2 sur, terminales Jardín Balbuena, lo que es ahora el Metro Velódromo y la terminal Chapultepec, que no estaba como a 3 cuadras del Metro Chapultepec. Ahí su terminal estaba en la avenida Veracruz, esquina Mazatlán, en la Colonia Condesa, y cuando llegó el güero, le preguntó al despachador, dice, oiga, ¿y quién es el más chingón aquí? El más chingón de todos, así, para corretearse. Dice, no, pues el cepillo. El cepillo. Dice, sí, dice, no, pues me lo voy a topar, me lo voy a topar. Pero bueno, les voy a contar esa historia, yo creo que en la tercera parte de la carrera entre el güero y el cepillo. No, sin duda, dos choferes fuera de serie, ¿eh? Fuera de serie, ¿no? Fuera de serie. Y vamos que el güero traía mejor camión que el cepillo. El cepillo traía un camión que sí corría, pero corría más el 480. Sí, porque el cepillo traía el 56. Pero no, hombre, pinche, no es que ese cepillo, no, hombre. No era la longaniza el cepillo, ¿eh? Era un señor así, serio. Era un señor, ese señor era originario, digo, espero que aún viva, originario de Juquila, Oaxaca. Era oaxaqueño, un señor serio, sí, bigotón. Pero no, aparentaba ser muy rudo, muy cabrón, enojón, pero no nada que ver, no, ese señor era un ángel.
Yo casi no fui cacharpo de él, como que no le gustaban los cacharpos. Este, pero sí recuerdo, cuando fue la carrera, yo acompañaba al Cepillo. Pero bueno, esa es otra historia. En la tercera les voy a contar más cosas. Los pollos que eran ahí las novias de los choferes. Y había una canijilla que le encantaba, pero le encantaba. Hijo, qué bárbara. Y les voy a platicar que, híjole, era tremenda esa mujer. Pero bueno, amigas, amigos, chale barrio, pues ahora, chido. Bueno, mis valedores y mis valedoras allá del ambiente camionero, lo que le llamaban el pulpo camionero, ¿no? Ahí con los delfines, las ballenas, el Metrobús. Y bueno, pues ahí si tienen tele, ahí se ven. Hasta la vista, baby.